¿Va? Bueno, mi nombre... Hola, ¿cómo les va? Bueno, mi nombre es Valeria Bulgach. Yo soy médica asistente de la Unidad de Adolescencia y Transición. El equipo lo conforman también la doctora Paula López, la doctora Micaela Pesky, la doctora Evelyn Ferreras y el doctor Roberto Mato. En esta clase de adolescencia vamos a hablar de lo que es la entrevista clínica y el examen físico. Para empezar, vamos a hablar de qué es la adolescencia y qué etapa de la vida incluye. Es una etapa del ciclo vital de la vida que está comprendida entre los 10 y 19 años, según la Organización Mundial de la Salud, y en ella hay cambios físicos, psicológicos, sociales y espirituales que nos llevan a incluir diferentes aspectos cuando estamos enfrente de un adolescente o de un adolescente. Para poder hablar de adolescencia es necesario saber que se divide en etapas. No es lo mismo un adolescente de 13 años que un adolescente de 16, 17 o 18. Por eso la adolescencia temprana, que va desde los 10 a 14 años, la escuela primaria y el comienzo de la escuela secundaria, nos habla de que empiezan a tener los cambios puberales, por lo cual tener en cuenta que existe el pudor frente a los demás, el pudor frente a los pares. Entonces, por ejemplo, en este caso, tener en cuenta que cuando vamos a revisar a un adolescente, tal vez le resulte vergonzoso sacarse la ropa o ir al pasillo a pesarse. Entonces, tener en cuenta que a veces estos cambios puberales los puede llevar a que tengan pudor frente a los demás y tener cuidado con eso a la hora de la revisación. Evaluar las actividades escolares, esto tiene que ver con que muchas veces los chicos se preparan para la escuela secundaria y existe bajo rendimiento escolar o alguna alteración de la lectoescritura que no fue pesquisada con anterioridad. También, ¿por qué no?, situaciones que pasen con pares, como por ejemplo las situaciones de bullying o de sexting, que después las vamos a desarrollar más adelante. Y tener en cuenta que a esta edad tienen un pensamiento concreto. Esto significa que el adolescente temprano le cuesta mucho poder eh, tener connotación de situaciones que le pueden pasar en su adultez. Por ejemplo, si uno le dice a un adolescente que no fume porque va a tener cáncer de pulmón, la verdad que el adolescente temprano le cuesta mucho poder perfilarse en cuando tenga 50 años, por ejemplo, o 40 años. En cambio, el adolescente más medio, de 15 a 18 años, que son los adolescentes de la escuela secundaria, sí ahí utilizamos un pensamiento más abstracto porque pueden dar una retribución o poder hacer una visibilización de lo que les puede pasar más a unos años posteriores si siguen, por ejemplo, con alguna práctica de riesgo. En esta edad también existe la confrontación generacional y eso es sano y es necesario que ocurra. Esto de poder confrontarse frente a los padres, frente a algún adulto que sea referente, nos permite darnos cuenta que ese adolescente está teniendo una adolescencia sana porque pide o exige o trata de pelear, aunque después, obviamente, del otro lado haya un límite que no permita que puedan hacer todo lo que quieren. Y es importante que en esta etapa también tengamos en cuenta el consumo de tóxicos y la sexualidad. La sexualidad como un tema más abarcativo en el cual uno lo que quiere es prevenir situaciones de riesgo, infecciones de transmisión sexual o embarazos no intencionales. Entonces, tener en cuenta las prácticas sexuales que podamos reducir los riesgos y los daños. Y en la adolescencia más tardía, los mayores de 18 años, son los adolescentes que ya están terminando la escuela secundaria, que deberían ser más independientes, que sean más receptivos a las recomendaciones, en el caso de la enfermedad crónica, ser más receptivos a la hora de conocer cuál es su enfermedad, a poder explicarla, a poder contársela al resto si es necesario, y cuál es el proyecto de vida que tienen frente a lo que les ocurra a corto y mediano plazo. Estos son todos los riesgos actuales en la adolescencia. Nosotros siempre hablamos de que la entrevista con adolescentes no es un checklist, pero sí intentamos que a la hora de tener un adolescente enfrente, que sabemos que tal vez es una oportunidad ganada, que puede haber venido a la consulta,
tengamos en cuenta estas situaciones para que podamos ir pesquisándolas y no llegar a una situación en la cual hayamos tenido varias entrevistas y estos riesgos no los hayamos por lo menos preguntado o pesquisado. En el caso de las autolesiones, por ejemplo, intentos de suicidio, pensamientos suicidas, violencia, puede ser violencia sexual, pueden ser noviazgos violentos, puede ser situaciones de bullying también, embarazo no intencional o situaciones que lo hayan puesto repetidas veces en riesgo de estar con la sospecha de un embarazo que no se ha buscado, el riesgo de infecciones de transmisión sexual, la deserción escolar, esto tiene que ver muchas veces con ausentismos o faltas en el colegio, ya sea por situaciones socioeconómicas en la familia o situaciones que tengan que ver con, más que nada, con la imposibilidad de ir por la enfermedad que tienen, por ejemplo, o dolencias que tengan, la anorexia, bulimia y obesidad, los trastornos de la conducta alimentaria, y los riesgos de accidentes de tránsito para la promoción y protección de la salud y el riesgo de adicciones. Esta diapositiva, que tal vez no se ve muy bien, se ve bastante nublada, lo que quiere describir es que tengamos en cuenta que tanto los adolescentes de 14 años como los de 15 a 24 años, las causas más frecuentes de mortalidad, de defunción, son los accidentes de tránsito y las secuelas, ¿sí? Y luego en la adolescencia más pura de 15 a 24 años tenemos los suicidios, tenemos las agresiones, inclusive las secuelas de agresiones, y recién tenemos en quinto lugar los tumores malignos. En el caso de 5 a 14 años, que son los chicos más chicos, tal vez sí los tumores malignos están en segunda causa de defunción. Esta encuesta se hizo a alumnos de entre 13 a 15 años, es una encuesta nacional de salud escolar del año 2012, pero lo que muestra, sobre todo, es importante ver por qué es importante hablar de estos temas y por qué los incluimos en la consulta. Tengan en cuenta que, por ejemplo, estos chicos hablaron de que el 70% bebió alcohol alguna vez en su vida y que lo hicieron antes de los 14 años, el 75%, que también el 75% probó el cigarrillo y lo hizo a los 14 años por primera vez. También el consumo de drogas ilícitas, que lo hicieron en el 62% antes de los 14 años. El 17% que consideró la posibilidad de suicidarse y el 16% que intentó hacerlo en el último año. El 37% inició relaciones sexuales y en cuanto a la edad de inicio también lo hizo por primera vez a los 14 años, la mayoría. Entonces, ¿por qué es importante que hablemos de infecciones de transmisión sexual, de salud sexual y reproductiva, de embarazo no intencional a temprana edad? En cuanto a la utilización de métodos de barrera, solo el 76% lo usó en la última relación sexual. O sea, hay gran porcentaje, por lo menos más de un 25% de estudiantes que no usó preservativo y el 47% usó algún otro método anticonceptivo para evitar un embarazo. O sea, tenemos más del 50% que no utilizó otro método anticonceptivo. La entrevista siempre se hace en un marco de derechos. Los derechos, ponemos algunas leyes que tienen que ver a nivel nacional, como por ejemplo la Convención de los Derechos del Niño, la salud sexual y procreación responsable, la protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes, derechos del paciente, historia clínica y consentimiento informado, y 2 leyes de Ciudad de Buenos Aires, protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, y salud reproductiva y procreación responsable. Esto en el marco de derecho de la confidencialidad, el derecho a la autonomía, el derecho a la privacidad e intimidad y el derecho a recibir información y a poder decidir. ¿Qué nos dice el Código Civil? Tenemos un Código Civil que fue reformado, un Código Civil y Comercial del año 2015, que nos habla en su artículo 26 de la autonomía que tienen los adolescentes en materia de salud. Lo que dice el artículo es que los nenes de menores de 13 años brindan su consentimiento con asistencia de la persona adulta referente
pero se debe considerar el interés superior del niño y su autonomía progresiva. Y eso es muy importante a la hora de sí marcar una edad, pero tener en cuenta estos dos ítems fundamentales que son el interés superior del niño y su autonomía progresiva. A partir de los 13 años, entre 13 a 16 años, los adolescentes tienen aptitud para decidir por sí toda práctica que no implique riesgo grave para su vida, o sea, toda práctica que no sea invasiva, por lo cual entre los 13 a 16 años los adolescentes tienen, por ejemplo, derecho a pedir la colocación de un DIU, a la extracción de una pieza dental, a la práctica de una interrupción legal del embarazo, a la alta hospitalaria, a pedir exámenes de laboratorio, por ejemplo, serologías para HIV, a pedir hormonizaciones, a pedir anticonceptivos. Y a partir de los 16 años, la autonomía y la capacidad plena para la toma de decisiones sobre el cuidado de su propio cuerpo como una persona totalmente adulta, como por ejemplo la autorización para una cirugía, el tratamiento para un cáncer, si quisieran por ejemplo hacer una readecuación de género en paciente transgénero. Por supuesto que siempre todas las personas deberían y van a contar con un sistema de contención y apoyo. Entonces, basándonos en la entrevista del adolescente con todo lo que fuimos comentando, tener en cuenta que la entrevista de primera vez dura 40 minutos más o menos, por lo cual ya con estas situaciones que fuimos marcando anteriormente, ya tiene un valor terapéutico en sí misma, tiene muchas características propias que la diferencian de la consulta pediátrica o con un clínico de adultos, porque por ejemplo el adolescente se convierte en nuestro protagonista, si bien viene acompañado por algún familiar o alguna persona que pueda ser referente. A nosotros lo que más nos importa es poder tener del adolescente una posibilidad de escucha y de habla que nos permita que no sea solamente una persona traída a la consulta, y garantizar que al menos una parte de la entrevista se lleve a cabo a solas con el adolescente. En la entrevista vamos a tener en cuenta el motivo de consulta, tener en cuenta la consulta encubierta, que eso muchas veces nos lo da la experiencia, saber que ese adolescente va tal vez a tener un motivo de consulta que tal vez no sea el que después quiera charlar con nosotros en la consulta a solas, por ejemplo, el dolor abdominal y en realidad le está pasando otra cosa y no lo sabe contar y no lo sabe manifestar. La enfermedad actual, que entiende el adolescente de lo que le está pasando, antecedentes perinatológicos, internaciones, cirugías, patologías no habituales, que eso tiene que ver muchas veces con lo que pueda traer tal vez el acompañante sobre todo, y la medicación actual, que esto es una oportunidad en pacientes con enfermedad crónica para poder saber si son adherentes a la medicación y si tienen autonomía para la toma de las mismas. Vamos a hablar de menarca, de fecha de última menstruación, de características de los ciclos menstruales para poder saber si existe sangrado uterino normal, si existe posibilidad o estamos en presencia de amenorrea, o si existen dolores con las menstruaciones, la presencia de dismenorrea, con quién convive el adolescente, si existen referentes masculinos y femeninos para él, la escolaridad, si está acorde a la edad, si hubo repitencias, alguna situación de malestar con la escuela o que haya llamado la atención, actividades extraescolares, actividad física, si se hace en equipo, se hace solo, si hay un sobreentrenamiento, y si existen amistades, se hacen con amistades, las actividades físicas, si lo hacen solos, si las amistades son del colegio, si conocen otra gente de otros lugares, si existe bullying en presencia de compañeros o de personas que conocen, si se alimenta bien, si no solamente si come las 4 comidas, sino también si lo hace en presencia de la familia, si la familia se sienta a comer, si hacen todos una comida en común para poder hacer una apuesta en común de lo que pasó en el día y charlar fuera de las redes sociales y de los dispositivos electrónicos. Si duerme bien, si descansa bien, si hace colecho con alguien, si el colecho es por una situación socioeconómica o tiene que ver con una situación edilicia por el cual duermen todos en la misma habitación y el adolescente igual
tendría ganas de tener su propio espacio, proyecto de vida y el calendario de vacunas. Con respecto al calendario de vacunas, tener en cuenta a los 11 años la vacuna triple bacteriana celular, la vacuna HPV con una sola dosis ahora actualmente, y los que inician a partir de los 14 años, varones y mujeres o inmunosuprimidos, tener en cuenta las 3 dosis. Y la vacuna antimeningocócica. Cuando podamos hacer la entrevista solas, vamos a hablar de relaciones sexuales, de identidad de género, de orientación sexual, si existe o no conocimiento sobre la salud sexual y reproductiva, los métodos de barrera, los métodos anticonceptivos, la anticoncepción de emergencia. La idea de poder tener una idea de la identidad de género y la orientación sexual tiene que ver más que nada con pautas de cuidados y de reducción de riesgos y daños. El consumo de tóxicos y el estado de ánimo y si existe o no distorsión de la imagen corporal. Algunos temas a considerar que queríamos dejar en claro con respecto a la sexualidad, la identidad, que es cómo me siento, la expresión, que es cómo me muestro, el sexo, que son cómo son mis genitales, y la orientación sexual, que tiene que ver con quién me atrae emocionalmente. Un poco para dejar claro estos conceptos. Tener en cuenta que el sexo biológico habla del femenino, del masculino o en la situación intersex por la discordancia entre el género biológico, gonadal y cromosómico, que tiene que ver objetivamente con los órganos sexuales externos e internos, hormonas y cromosomas con el que nacemos. Luego sí tenemos la identidad de género, que me puedo identificar internamente, cómo me siento, si me siento mujer, si me siento hombre, o si no me identifico con ninguno de esos géneros, o digamos no hay concordancia con cómo me siento yo con el género que me asignaron al nacer, que esto es la persona transgénero. La expresión de género, que es cómo yo me expreso, cómo me visto, cómo me relaciono y cómo me comporto frente al mundo, que eso puede ser una expresión de género femenina, una expresión de género masculina o indiferenciada o andrógino. Y la orientación sexual, que nada tiene que ver con esto, que tiene que ver con la atracción sexual, erótica, emocional o amorosa que tengo hacia otro grupo de personas. Pueden ser grupos de personas del mismo género, o sea, la homosexualidad, personas de distinto género al mío, que es la heterosexualidad, personas que puedan ser de los dos géneros, que es la bisexualidad, o no me siento atraído por ninguno de estos géneros, o no tengo el despertar sexual que me generaría cualquiera de estos géneros o personas que están a mi alrededor, que sería la sexualidad. En cuanto al examen físico, tener en cuenta que el adolescente debe realizar una atención integral al menos una vez por año. Recomendamos en el periodo de empuje puberal y hasta un año después hacerlo cada 6 meses. Pesar, medir, tomar la TA, realizar el índice de masa corporal y percentilarlos. En cuanto al crecimiento puberal, tener en cuenta que existe una gran variabilidad individual y genética. Cada chico va a ir aumentando a su ritmo y a la genética que traiga de su familia. Tener en cuenta que aumenta la velocidad de crecimiento esquelético. Primero crecen las manos y los pies, después crecen los miembros, los brazos, las piernas y luego el tronco. En los varones crecen más los hombros, en las mujeres las caderas. En los varones hay más masa magra, más muscular, y en las mujeres mayor proporción de grasa corporal. Entonces esto nos permite poder ir viendo cómo va el crecimiento exponencial tanto de los niños como de las niñas. Para tener en cuenta algunas particularidades del examen físico, la revisación de la piel, presencia de acné, tatuajes, perforaciones, lunares, si existen trastornos de refracción en los ojos, si existe hipoacusia, acúfenos o algún otro signo en la audición, la revisación de la boca, a ver si hay bruxismo, si hay disfunción temporomandibular, si hay presencia de caries o mal estado dentario, la palpación del cuello para ver glándula tiroidea y ganglios, la evaluación del tórax para ver la evaluación cardíaca y pulmonar, el examen mamario, presencia de constipación en el abdomen
músculo esquelético, asimetrías de tórax, del triángulo de la talla, y con el Adams pesquisar la escoliosis, y el examen genital con el Tanner, la evaluación del Tanner, si hay trofismo y si existe presencia de flujo. Flujo puede ser una leucorrea fisiológica, depende de la edad en la cual se encuentre la persona, la chica, y en el caso de que sea un flujo maloliente o con algún tipo de coloración, que nos esté hablando de alguna vulvovaginitis o una infección. Tener en cuenta en el estadio Tanner, el estadio 1 que es prepuberal, en el estadio 2 recién arranca el primer hito del desarrollo puberal en la mujer, que es el botón mamario, luego acompaña el aumento, la elevación del pecho de la areola, y el vello púbico, hasta llegar a estadio 4 y 5, donde tenemos un vello púbico que cubre todo lo que sería la vulva, y en el estadio 5 la zona medial del muslo. Y en los varones, también estadio 1 prepuberal, en estadio 2 el aumento del escroto y testículos mayor de 4 centímetros cúbicos, el alargamiento y engrosamiento del pene, y luego acompaña el aumento del vello del pubis, también estadio 4 o 5, que termina cubriendo la zona medial de los muslos. La medición se realiza y se debe realizar con el orquidómetro de Prader, que nos marca el estadio en el cual aparece a partir de 4 el primer hito de la secuencia de eventos puberales en los varones. Muy importante tener en cuenta la ginecomastia fisiológica, que es de gran consulta y mucha preocupación de los varones y de las familias. Es un agrandamiento de una o de las dos mamas de aproximadamente 3 centímetros, que provoca una sensación especial a nivel de la mamila y que es muy frecuente, del 50 al 75% de los varones. Es transitoria, dura más o menos un año y medio, pero es importante que hagamos la revisación de los genitales en este momento, para poder saber que coincide con un estadio G3, G4, con un volumen testicular de 10, 12 centímetros cúbicos, y que no excede el tamaño de un estadio M3 de lo que sería la mama en la mujer. Entonces, en presencia de la posibilidad de una ginecomastia fisiológica, es muy importante hacer la realización de Tanner en el varón, para saber que estamos en presencia de un estadio puberal símil y frecuente. Al finalizar el crecimiento y el desarrollo, generalmente ya desaparece. Obviamente, de no ser así, si se extiende más de esa etapa o se produce antes del primer desarrollo puberal, está indicada la consulta con el endocrinólogo. Entonces, en la pubertad de la mujer tenemos la telarca. Luego, al mismo tiempo, aparece el vello pubiano, aceleración del crecimiento que precede 6 meses a la menarca en estadio de Tanner 4, y la desaceleración del crecimiento con un promedio de 5 centímetros más en los años subsiguientes. El periodo entre la telarca y la menarca generalmente debería durar entre los 2 años y medio. Como habíamos hablado, existe una gran variabilidad. La idea es poder saber que entre los 8 años, 8.3, 13.3, aparece el botón mamario, y luego se va produciendo la secuencia de eventos puberales, tal las fuimos describiendo anteriormente. En los varones, el aumento del volumen testicular mayor de 4 centímetros cúbicos, luego el crecimiento del pene y el vello pubiano, la primera eyaculación, la espermarca, que también coincide con la aparición de la ginecomastia fisiológica, como habíamos hablado antes, en el estadio G3, G4, entre los 12 y 16 años, así que esto es como un primer hito que también es importante tener en cuenta, que es donde se produce la ginecomastia fisiológica que dijimos anteriormente. Aceleración del crecimiento, el pico de empuje puberal, y luego el tamaño completo con un volumen testicular variable entre 15, 17, 20 centímetros cúbicos promedio. Acá también tenemos la secuencia de eventos puberales de la Sociedad Argentina de Pediatría de los varones, 9.5 años, 13.5 años para el desarrollo del volumen testicular más de 4, luego el crecimiento, el alargamiento y ensanchamiento del pene,
el volumen en todo lo que es la parte del vello púbico y el pico de empuje puberal a los 14 años. Este es un cuadro que resume esto que fuimos diciendo anteriormente. La telarca con un promedio de 10.8 años, volumen testicular con un promedio de 11.8, crecimiento total 20 a 25 centímetros en la mujer y 25 a 30 en los varones. El pico de velocidad de crecimiento que se da más o menos precediendo a la menarca 6 meses en Tanner 3 en las mujeres y en Tanner 4 con un promedio a los 14 años en los varones, y la velocidad de crecimiento entre 8 y 9 centímetros al año en las mujeres y 9 a 10 centímetros por año en los varones. Una palabra solamente de los eventos puberales en pubertad precoz, teniendo en cuenta que el desarrollo mamario progresivo antes de los 8 años habla de una telarca temprana, y la pubertad precoz se puede pensar en un desarrollo testicular antes de los 9 años, pero debería ir acompañado por un aumento de velocidad de crecimiento y una aceleración de la edad ósea. Así que tener en cuenta que solamente esos hitos antes de esa edad no estaría sí o sí relacionado con pubertad precoz si no se encuentra la velocidad de crecimiento y la edad ósea también aceleradas. Y en cuanto a la pubertad tardía, ausencia de botón mamario antes de los 13 años, tenerlo en cuenta o que llame la atención. Un periodo superior a los 5 años entre la telarca y la menarca, que se detenga ahí y no aparezca la menarca, o la ausencia de menstruación a los 16 años, teniendo todos los caracteres sexuales secundarios presentes, y la ausencia de vello púbico a los 14 años. En los varones, ausencia de el crecimiento testicular a los 14 años, ausencia de vello púbico a los 15 años, o que tarde más de 5 años en completar todo el examen genital hasta el tamaño adulto. Cuando estamos por terminar el examen físico y la entrevista, la idea es, antes de hacer entrar el acompañante, brindar la oportunidad de formular preguntas, explicar el momento del desarrollo, anticipar los cambios que falten para hacerlo, y si ya está, poder dar respuesta a todas las preocupaciones que puedan llegar a motivar a la consulta, realizar recomendaciones médicas en consultas saludables y establecer qué es lo que consensuadamente vamos a compartir con la persona que lo acompañó a la entrevista. Entonces, bueno, acá les dejamos nuestro mail por cualquier duda que tengan o consulta. Tener en cuenta que independientemente del tipo de paciente que tengamos en la consulta, lo que más nos importa a nosotros es que vuelva. Intentamos ser empáticos y amigables con los y las adolescentes. Sabemos que muchos de los pacientes que vienen al hospital son traídos por sus enfermedades, pero lo que queremos es que la próxima vez que vengan sientan que tienen un espacio de acompañamiento en la adolescencia, y que más allá de que obviamente vamos a hablar de su enfermedad y que vamos a tener en cuenta la etapa evolutiva para poder hacerlos cada vez más responsables e independientes en su enfermedad y sus tratamientos, lo que queremos es que puedan tener un espacio de consulta y de intimidad para poder sacarse las dudas en esta oportunidad ganada de tenerlos en el consultorio. Bueno, muchas gracias.